Hermanos, un día más nos reunimos como comunidad de discípulos del Señor. En este día en que la iglesia recuerda a San Simón, denominado Zelotes, y San Judas, denominado Tadeo, Simón parece que era de temperamento fogoso, ardiente y que deseaba que todos pensaran como él. Pero llegó un día, la gracia hasta él, y el maestro lo llamó a que le siguiera, y él, dejándolo todo, lo siguió. De Judas era pariente del Señor y se le conoce con el nombre de Tadeo. En su corazón arde el fuego apostólico, ya antes de ser enviado por el maestro a predicar el evangelio. La tradición une a Judas con Simón en su martirio de Persia. Ahora de pie iniciamos esta celebración. Toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te rindan luz. Todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra y el mar, y estallen en una canción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, humildes y penitentes, como hizo el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad.
gracia, por tu inmensa gloria, te alabamos, Señor Hijo único Jesucristo, de Dios el Cordero, Hijo del Padre, tú que nos salvas, te alabamos, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha de Dios nuestro Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad, solo tú eres santo, tú el Altísimo, con el Santo Espíritu junto al Padre, Señor Jesucristo, te alabamos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres. Gloria, gloria a Dios. Oremos. Dios nuestro, que por la predicación de los apóstoles nos llevaste al conocimiento de tu nombre, te rogamos que por intercesión de los santos Simón y Judas, tu iglesia se vea enriquecida con nuevos pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pablo contempla la iglesia como una edificación. Ella tiene como piedra angular a Cristo y sobre él a los apóstoles y los profetas. El Espíritu, como artífice de esta construcción, labra cada piedra, la coloca en su sitio para apoyar y adornar su obra. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Pero él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza tu pregón. A toda la tierra alcanza tu pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra
que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. Jesús escogió a los que quiso y los nombró apóstoles. Simón y Judas apenas se asoman en el Evangelio, pero ahí estuvieron como piedras fundamentales, porque no es el renombre el que edifica, sino la fidelidad a Cristo. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago, y Judas Iscariotes, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, cuando celebramos la fiesta de alguno de los 12 apóstoles, la Iglesia no hace otra cosa sino tocar base en los fundamentos donde ella se apoya. Fíjense que cuando hablamos de los apóstoles, enumeramos a 12, y sin duda rápido nos preguntamos por qué 12 y no 13 ni 14. Y toda esta tradición se remonta al Antiguo Testamento. Dios quiso que su pueblo Israel también estuviera fundamentado en las 12 tribus de Israel. Son los hijos de Israel. Jacob, en quien conocemos como uno de los patriarcas, en donde nuestra fe cristiana tiene su fundamento, ¿no? Somos cristianos y nuestros hermanos mayores son el pueblo hebreo, el pueblo de la alianza. Y Jesús, sin duda, históricamente, en este proceso de él revelarse, quiso fundar su iglesia también en 12 columnas, los 12 apóstoles. Acabamos de leer este relato del Evangelio de Lucas, donde se elenca, se enumera el número de aquellos que son fruto de la oración de Jesús. Lucas no deja de recalcar que el Señor estuvo la noche orando, y como fruto de esa oración personal de Jesús al Padre, al otro día escogió a aquellos en los que iba a fundar su iglesia. Por eso decimos, cuando rezamos el credo los cristianos, creo en la iglesia que es una,
santa, católica y apostólica. Esas 4 notas que definen cuál es la iglesia de Jesucristo no son tonterías. Así es como Dios quiso fundar su iglesia. Si hoy cualquier persona quisiera buscar cuál es la iglesia de Jesucristo, tendría que buscar la iglesia que reúne las 4 notas con las que el Hijo de Dios quiso fundar la iglesia. Tiene que ser una iglesia que es una, que manifiesta externamente esa unidad de Dios y por tanto no dividida. Y por eso rezamos todos los días por la unidad de la iglesia y nos sentimos miembros de ella en la medida que trabajamos en comunión con la iglesia. Santa, ¿por qué? Su fundador es santo, no porque tú y yo lo seamos. Estamos llamados a ser santos y en la iglesia están los medios para santificarnos. Tenemos en ella no solamente la doctrina, el mensaje de Jesucristo, tenemos en ella los medios para vivir la santidad, los sacramentos, una palabra que es revelada por Dios, con la que nos alimentamos, y estos sacramentos por donde se nos comunica la gracia. Así que en ella hay un pueblo santo porque participa de la santidad del único Dios, de su fundador que es santo, y Él, muriendo por la iglesia, derramando su sangre por ella, comunicó la gracia para santificarla. Por eso decimos, creo en la iglesia que es una, santa. Católica porque todos hemos leído el Evangelio y sabemos que Jesucristo, antes de subir a los cielos, envió a los 12 y le dijo, vayan por todo el mundo. La misión de la iglesia es católica, es decir, es universal. La palabra católica en griego significa eso, universal. El mensaje de la iglesia no es para el siglo I, el siglo II, el siglo III. Hoy estamos en el siglo XXI y su mensaje sigue siendo tan actual y necesario como en el siglo I. Porque este mensaje universal es un mensaje de salvación. Dios, que no necesitaba de ninguno de nosotros para revelarse y comunicarse y darse a conocer, quiso contar con el apoyo del hombre, con el instrumento del hombre para revelarse al hombre. Y finalmente, la otra nota es apostólica. ¿Por qué? Porque Jesús fundó la iglesia en las 12 columnas, los 12 apóstoles, los envió con un mensaje que no es propio, no es de ellos. Ustedes no van por el mundo a buscar rating, ni seguidores, ni mercadear su persona, ni su lenguaje, ni su mensaje, sino a predicarme a mí, un mensaje de salvación a Jesucristo. Por eso es que es interesante que a veces conocemos los nombres de los 12 apóstoles y sin embargo no sabemos tantos detalles de su vida. Hoy estamos celebrando a 2 de ellos. Simón, llamado el Celotes, dice el Evangelio, y Judas, no el Iscariote, que es otro de los apóstoles, sino Judas Tadeo, del que se dice que escribió la epístola que conocemos en el Nuevo Testamento, la epístola de San Judas. ¿Y quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Dónde fueron? Pocas cosas sabemos de ellos en el Evangelio. Nos basta saber lo esencial, que gracias a su sí, a su respuesta a la vocación, hoy conocemos a Jesucristo. Ellos tuvieron el privilegio de escuchar de primera voz, son testigos de primera fila de aquella palabra mismísima de vida que es la palabra de Jesucristo. Ellos fueron enviados por Él, lo conocemos en el Evangelio. Y en nombre de ellos, como decía hoy el relato de Lucas, eran curados y sanados todos los que se acercaban a escucharles, a escuchar el testimonio, porque el Señor los envió. Vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. Vayan y bauticen. El que crea y se bautice se salvará. Ese fue el legado
y la misión primera que recibieron los 12 cuando el Señor asciende a los cielos. Con lo cual, dichosos ellos, bienaventurados ellos, que oyeron lo que otros quisieron oír, dice la Escritura, que vieron lo que otros profetas quisieron ver y no vieron. Ellos en primer orden, vieron, tocaron, oyeron al Verbo de la vida. Así dice San Juan en su primera epístola. Lo que hemos visto desde un principio, lo que oyeron nuestros oídos, lo que hemos palpado y tocado, eso os lo damos a conocer. Ese es el gran valor de los apóstoles, porque ellos son los que nos transmitieron en primer orden el testimonio de aquel que se hizo hombre, que habitó entre nosotros y dio su vida. Ellos son los testigos de su resurrección. Ellos son los que se olvidaron de sí, como dice el Señor en los evangelios cuando los llama. Todos estos eran pescadores, algún que otro tenía otra misión, como Mateo, que era recaudador de impuestos, pero todos los demás eran hombres toscos, sencillos, humildes. De Simón sabemos que era celotes, le dicen, porque seguro que pertenecía a una secta de la época de nuestro Señor. Los celotes eran los que tenían el celo de conseguir almas para hacerse judíos, miembros del pueblo de la alianza. Eran como, no apóstoles, sino proselitistas que iban ganando adeptos para hacerse judíos. Y eran hombres muchas veces con un celo un poquito fuera del orden. Y no eran muy bien vistos, pues porque más bien parecían que imponían su fe a los otros. Y sin embargo, el Señor escogió a uno de los celotes, a uno de estos, se llama Simón, y pasó a ser ahora miembro de ese primer discipulado de Jesucristo, que si bien va a difundir una buena nueva, un evangelio, no va a ser a fuerza de garrote, ni de el puño, ni de la espada, sino a fuerza del testimonio, de la fe, porque los demás verán lo que Dios hizo, el cambio que hizo en su corazón. Esa fue la vida de Simón. Y Judas, pues podríamos leer su epístola en el día de hoy, que es cortita, en el Nuevo Testamento, para conocer su pensamiento. Dice la tradición oral que tanto Simón como Judas evangelizaron Egipto. Usted imagínese, busque el mapa del Medio Oriente, donde está Jerusalén, y mire dónde está Egipto, al norte de África. Y no solamente eso, que llegaron a Mesopotamia y Persia, y allá derramaron su sangre por Jesucristo. O sea, que la vida de los 12, una vez reciben la llamada y la gracia de Jesucristo, ya no paran, o sea, ya no tiene fin. Es una vida incansable, inagotable, apoyada en la fe y en el abandono de que Dios está con ellos. No les pido que lleven por el camino ni alforja, ni otra sandalia, ni otro bastón, ni doble túnica. ¿Se acuerdan de esas palabras de Jesús? Pues estas palabras las oyeron ellos, Simón y Judas. Por tanto, cuando se lanzaron a evangelizar por donde los llevara el Espíritu, como dice también el libro de los Hechos, el Espíritu es el que los movía. Cuando leemos que Felipe era movido a bautizar al eunuco aquel que oía por el camino, leyendo la Escritura y no entendía, pues eso mismo se aplica a cada uno de los apóstoles. El Espíritu les movía por el mundo como un fuego abrasador que por donde caminaban quemaban y hacía que subiera por lo menos la temperatura del ambiente, un ambiente que era hostil. Sabemos que hasta el siglo IV ser cristiano era exponerse a la muerte, eran enemigos del Estado. Por eso conocemos hoy los mártires de los primeros siglos.
No va a ser sino hasta la conversión de Constantino, ese emperador romano, que en pleno siglo IV, que el Estado, el imperio, permite el culto cristiano, la religión cristiana. Con lo cual, ser cristiano en la primera época era ser valientes, era exponerse a la muerte, como dice San Pablo tantas veces en sus cartas, expuestos a la muerte de día y de noche. Esa es la vida de los apóstoles, y a través de ello, hoy en el siglo XXI, donde quizás podríamos pensar que tenemos más libertad o más libertades para practicar la fe, para proclamar la fe y para resistir a los estilos de vida contrarios a nuestros valores cristianos. Sin embargo, no deja de ser hoy el cristianismo siempre un mensaje de minoría, un mensaje de exponernos a una mentalidad que es contraria a la mayoría. Un mensaje que no es de este mundo, un mensaje cuyos valores, cuya base, cuyo fundamento radica precisamente no en lo que promueve el ambiente donde estamos. Hoy, gracias a que vivimos una época de tanta tecnología, donde lo que el Papa nos dice nos enteramos inmediatamente, pues porque un Twitter, un mensaje en Facebook, un mensaje en YouTube de los canales del Vaticano nos comunican a nuestro, como digo yo, el cacharrito electrónico, el celular, nuestro aparato, nuestro teléfono inteligente. Nos enteramos en fracción de segundos lo que el Papa nos dice cada día, lo que la Iglesia nos enseña. Tenemos la oportunidad de leer con nuestros sistemas de comunicación una homilía, una enseñanza de los sucesores de los apóstoles, del Papa, del Vicario de Cristo en la tierra, de nuestros propios obispos, que hoy día cada vez están más electrónicos también y tienen todos también su canal en YouTube, su canal en Facebook, lo que sea, su página en Internet. Y a nosotros, que somos los apóstoles de estos últimos tiempos, nos toca estar al día, estar en comunión con nuestros pastores, difundir la buena noticia a nuestro alrededor, enseñar al que yerra, es una de las obras de misericordia. Sentirnos hoy por hoy con los medios que tenemos, al alcance que tenemos, tantas facilidades como los primeros apóstoles, arriesgando la vida por la verdad, por la justicia, para que el amor de Dios sea también conocido. Hoy un cristiano que se pasa todo el día con el celular y no es capaz de transmitir la buena noticia, el amor de Dios, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, mensajes de textos, lo que sea, de que está perdiendo el tiempo. ¿Para qué le sirve tener un celular si no comunica buenas noticias, hasta el testimonio de lo que Dios va haciendo en su vida? Yo sigo en Twitter un padre graciosísimo que se llama Father Goyo, que es un español trabajando en California, y me encanta el Padre Goyo porque él se pasa comunicando mensajes de lo que vive día a día como párroco, como sacerdote, allá en California. Y dice cosas sencillas, pero cosas que tú las lees y conmueven. Porque lo que está haciendo él dice, yo no lo digo porque yo sea especial. ¿Cuántos sacerdotes, si comunicaran en las redes lo que le pasa desde que se levantan hasta que se acuestan, estaríamos evangelizando 24 horas? Porque así es. El Espíritu Santo nos está dando continuamente oportunidades para dar testimonio, para hacer consuelo al que está enfrente, para aliviar el dolor del que llora, para dar ánimo, esperanza al que no tiene ninguna, pues porque lo botaron del trabajo, porque no tiene medios de subsistencia, porque le están persiguiendo, y quizás con tu presencia, con tu alegría, con tu consuelo, con tu compañía, podemos transformar la vida de cualquiera. No hay que sentirse especiales, hermanos, para ser apóstol. Y sin duda, esta semana pasada recuerdo una lectura que hacía de San Antonio María Claret, el fundador de los claretianos,
que decía lo que es un hijo de María. Y él decía, un hijo de María es un hombre, más o menos estoy parafraseando, que está enamorado de Dios y que un hijo de María vive consagrado al Inmaculado Corazón, y ese Inmaculado Corazón lo lleva a anunciar, lo lleva a contagiar esa experiencia del amor de Dios. Pues hoy ser apóstol es ser un hijo de María, tener a la Virgen como el modelo y el punto de referencia de todo lo que haces, porque ella vivió para dar gloria a Dios también. Le llamamos reina de los apóstoles, no porque sea una titularidad que la encumbra, sino porque ella en medio de los apóstoles fue para ellos consuelo. La vemos en Pentecostés, rezando con ellos, esperando la venida del Espíritu Santo. Y como ellos, se lanzó también en un testimonio silencioso y fecundo, dando la vida. Por eso también es reina de los mártires, dando la vida por la iglesia. Eso es ser un apóstol de estos últimos tiempos, un hijo de María y un testigo de lo que el Señor está haciendo en tu corazón. Pues en la fiesta de Simón y Judas, ¿qué les digo? ¿Qué me digo a mí? Señor, ayúdame a tener el fuego de ese amor que les movió a ellos a dar la vida por ti. Que así sea. Amén. Hermanos, recojamos todas esas intenciones que traemos en el corazón y que desde tu casa, desde tu lecho de enfermo, presentas al Señor, y oremos. Por la Iglesia, fundada sobre el cimiento de los apóstoles, para que observe con fidelidad el mensaje y la doctrina que de ellos ha recibido, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los obispos en comunión con el Papa, sucesores del Colegio Apostólico, para que sepan ser con su magisterio y su testimonio cualificado los intérpretes autorizados del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que en la Iglesia han recibido el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que transmitan el lenguaje apropiado, la tradición viva que los apóstoles nos entregaron, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros televidentes y por nosotros aquí reunidos, para que vivamos la apostolicidad de la Iglesia, sintiéndonos en comunión con la Iglesia universal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de Padre Ernesto Torres, Padre Felo Torres, Diácono Gilberto Mejías, Bárbara Montealegre, Diani Sánchez, Carmen Vázquez, Gordiana Otero, David Reyes Vázquez, Limari Torres, Manuela Rodríguez, Luz V. Canales Novo, Yaní Feliciano Díaz, Andrés Rodríguez, María Soto, Milagros Vega, Elmín Figueroa, Teresa Martí, Gloria Villegas, Carmín Correa, Nilda Pizarro, Ramona y Eliezer Arroyo, Bernardo Figueroa y su esposa, Ignacio Lanzo, Luis Cruz Cruz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Georgina Román Ayala, Juan A. Romero, Ada Coto, Justa Encarnación, Severino Coto, Juan Carlos Pavón, Manuel Gómez Disdier, Juan Cordero Rosario, Bernardo Mártir González, Casiano Betancur, Mariano Villegas, Laubel Troche Feliciano, Gloria M. Arce, Petronila Rivera y Olga Cruz Rivera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, acoge las súplicas de tu pueblo, las que en el corazón llevamos, las heridas de tu pueblo también, y por la misericordiosa bondad de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos lo que conviene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro
hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión. Y dijo un sí generoso al aceptar su misión. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que recibas nuestras súplicas al venerar la gloria eterna de tus apóstoles Simón y Judas, y nos dispongas para celebrar dignamente estos santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como el signo de tu santidad, y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Simón y San Judas, apóstoles, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz contigo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor, el que me ama, será fiel a mi palabra. Mi Padre lo amará, iremos a Él y habitaremos en Él. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abra. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Si me abres
Oremos. Dios nuestro, después de recibir estos sacramentos e impulsados por el Espíritu Santo, te rogamos humildemente que el misterio celebrado en el martirio de los apóstoles Simón y Judas nos haga perseverar siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero agradecer al Ministerio de Música, Instrumentos de tu Paz, de la Parroquia San Francisco de Asís, de Trujillo Alto, que nos acompañan en este día. Y a los feligreses de la Parroquia San Jorge, que también, donde yo sirvo como en el Ministerio de Párroco, gracias por su apoyo también en la parroquia. Allí estamos a la orden para servirles, Santurce, en la calle San Jorge 157. También atendiendo la Academia San Jorge en Santurce. Evangelizando también en el Ministerio de la Educación. Es un apostolado tan interesante, sobre todo por los retos que la sociedad nos impone en estos tiempos. Trabajar con la juventud siempre es una alegría. El Papa Francisco nos anima a ello en su exhortación Cristo vive. Un saludo para todos los jóvenes de la Academia San Jorge y para todos los fieles de la Iglesia Parroquia San Jorge en Santurce. Que tengan un bonito día. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Tan solo un Dios te recrea en tan preciosa belleza. Tan solo un Dios te recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Tan solo Dios te recrea en tan preciosa belleza. Tan solo Dios te recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón.